Como pudimos observar en el sermón, hoy iniciamos una nueva serie de lecciones. Este nuevo mes, el mes de junio, vamos a estar estudiando acerca del pecado. Vimos cómo el hermano Andrés nos habló acerca de esas tentaciones, ¿verdad?, que nos conducen a pecar ante nuestro Padre Celestial. Vamos a ver lo que es el pecado original. Vamos a observar también la libertad que podemos obtener del pecado. Vamos a ver a nuestro adversario, el diablo, Satanás, según Primera de Pedro 5:8, como el padre de los pecadores. También estaremos estudiando el pecado que no puede ser perdonado también. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Vamos a hablar lo que causa, algunas causas. Hoy vimos algunas causas también, pero vamos a ver una clase en detalle de lo que causa el pecado para con Dios, ¿verdad? Que si yo cometo pecado, ¿qué causa eso? ¿Qué pasa con mi relación con Dios? Bueno, vamos a observar una clase específica de eso. Otra clase específica con respecto a las consecuencias, la consecuencia final del pecado. Hay muchas consecuencias que uno puede obtener por pecar ante Dios, pero ¿cuál es la consecuencia final, verdad? La consecuencia final. Vamos a hablar un poco también en Génesis 3, cuando se da el inicio del pecado por Adán y por Eva. Va a haber una clase específica con respecto a eso, y vamos a ver la manera en cómo los pecados pueden ser perdonados, ¿verdad? Específicamente hablando del ser sumergido en agua. Esto es el bautismo, ¿verdad? Que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, verso 38, Romanos capítulo 6, verso 4, Hechos capítulo 22, verso 16, para mencionar algunos textos, ¿verdad? Y generalmente, ¿tiene alguno? El tema de hoy es el pecado original. El pecado original. Generalmente cuando nosotros vemos por primera vez el rostro de un niño al nacer, se tiene un sentimiento, ¿verdad?, muy grande con ese niño que nace, y a pesar de que salen ahí con todas las cositas, ¿verdad?, sucios, en fin, todos los bebés, para la mayoría, ¿verdad?, qué lindo está ese bebé, qué hermoso es ese bebé, ¿verdad? Sin embargo, aunque eso es así, ¿verdad? Para algunos, hay algunos que dicen, no, ese bebé está feíto, ¿verdad? ay, ¿verdad? Y no le digo, pues, porque se van a dar cuenta que mami es una que dice eso, ¿verdad? Hay unos que dicen, usted también, sí, sí, dice, uy, sí, ajá, sí, pasa, ¿verdad? Sin embargo, aunque eso sea así, ¿verdad? Para algunos, por una enseñanza bíblica o por una enseñanza humana que ellos sostienen y que sacan torciendo la palabra o torciendo las escrituras para su propia perdición, en su mente ellos sostienen una doctrina o una enseñanza en su corazón, que al ver ese niño también deben de saber, para ellos, como enseñan esto, ¿verdad?, de que ese niño está en pecado. Entonces, es por eso que hoy vamos a estudiar un poco acerca de esta doctrina del pecado original. Vamos a observar qué significa, cuál es el significado que ellos le dan. Vamos a ver cuándo fue instituido esta doctrina. Vamos a ver quiénes enseñan, quiénes practican esta doctrina. Vamos a ver algunos textos que ellos se utilizan de la palabra de Dios para probar esa falsa doctrina, que es la doctrina del pecado original. Después vamos a ver, bueno, qué dice la Biblia, cuál es el significado de este sustantivo pecado. Vamos a ver
qué enseña el Antiguo Testamento acerca del pecado, qué enseña el Nuevo Testamento acerca del pecado, y vamos a dar una breve explicación de esos textos que ellos utilizan para probar esa falsa doctrina. Así que, en primer lugar, vamos a ver cuál es la enseñanza del pecado original. Bueno, el pecado original, básicamente, usted puede ir al catecismo, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, que declara lo siguiente, y leo y cito textualmente: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a la que todos los hombres son llamados. Esto, bueno, está en el catecismo, en la página 1250. Y ellos lo que aluden es que Adán, el primer hombre, cometió un pecado, ¿verdad?, el que todos nosotros conocemos. Ese pecado que ellos le llaman el pecado original se transmite por generación, ¿verdad? Es una condición en la cual el niño, la niña, nace. Esto quiere decir que todos los seres humanos que nacen privados de la gracia, y solamente hay dos que no. ¿Quiénes creen ustedes que ellos dicen que no nacieron así? María es una, ¿verdad? Y el otro, Jesús. Entonces ahí vamos viendo cómo de una falsa doctrina se van derivando muchas cosas. Número uno, que el pecado se transmite, ¿verdad? Se transmite en el sentido de que lo estoy heredando, yo se lo transmito al otro. Después, para que eso sea, para que ese niño tenga la gracia de Dios, ellos llaman, por eso necesitan el bautismo de infantes. Pero hoy solo nos vamos a ocupar en eso. Y aparte está lo de María, ¿verdad? Que es, por eso llaman siempre virgen, la Santísima María, ¿verdad? Porque ellos aluden que María no pecó, ¿verdad? No pecó. Pero eso también es otro tema que uno puede tratar. Pero bueno, ¿cuándo fue instituido eso? Bueno, en un concilio, hermanos, en un concilio llamado el Concilio de Trento en 1546 se da ese decreto. Y ellos lo que hicieron fue definir esta doctrina del pecado original como sí o sí. Esto es lo que se tiene que hacer, y si ustedes lo creen bien, y si ustedes no lo creen, están en contra de nosotros. Bueno, de ese concilio, ¿de qué trata? Bueno, fue una gran reunión de obispos y líderes de la Iglesia Católica que se celebró en Italia. Trento era un lugar en Italia, entre el 1545 al 1563, y específicamente esta doctrina en el 1546 fue cuando ya se decretó. Y esto, ¿por qué hubo ese concilio? Bueno, porque hubo una reforma protestante que fue iniciada por Martín Lutero. Y en ese concilio lo que se hizo fue discutir muchas doctrinas, por ejemplo, la doctrina de los sacramentos, la Biblia y las tradiciones como fuentes de la fe, o sea, una tradición como una fuente de fe. Los 7 sacramentos mencioné, que entre ellos está el bautismo, y en fin, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la justificación por la fe y las obras, el pecado original, el bautismo. Ellos discutieron todo eso. En 1546, en este concilio de Trento, ellos establecieron el pecado original como un dogma, es algo que se tiene que hacer sí o sí. Entonces, lo que hizo este concilio fue marcar el inicio de la contrarreforma. A ellos se les puso una reforma, ¿verdad? Cambiar el sistema, y ellos hicieron una respuesta a eso que ellos le pusieron. Y de ahí se fortaleció más, ¿verdad? En cuanto a
a la humanidad, ¿verdad? No en cuanto a lo que la Biblia enseña, la iglesia católica, ya que, ¿por qué digo esto? Porque esa decisión en 1546, esa decisión que ellos tomaron del pecado original, ¿verdad? Prevalece hasta hoy. Entonces, fue una doctrina fuerte, ¿verdad? Que ellos instituyeron. ¿Quiénes practican eso? Bueno, como ya he mencionado anteriormente, vimos la Iglesia Católica, ya que acudí al catecismo de la Iglesia Católica, donde vemos que es algo que se debe de enseñar, que se debe de practicar y que se debe de establecer. Iglesias ortodoxas. ¿Cuáles son las iglesias ortodoxas? Son aquellas que no están en comunión con el Papa, ¿verdad? O sea, no están completamente de acuerdo al Papa, por decir así, en un lenguaje popular, no lo quieren como el líder, ¿verdad? De ellos, como lo tiene la Iglesia Católica, pero sí creen que las personas o los niños nacen con el pecado original, y creen también que se necesita el bautismo de infantes, ¿verdad? O para decirlo específicamente, el ser rociados en agua, ¿verdad? Como una doctrina que se debe de seguir. Entonces ellos le hacen la más aguada, ¿verdad? Se hacen la más aguada, practican algunas cosas y otras no. Están las iglesias protestantes también, que son las iglesias que fueron separadas o que salieron separadas de la iglesia católica por esa reforma protestante que inició con Martín Lutero y las 95 tesis, ¿verdad? Que él pegó ahí en la puerta en 1517. Entonces, de estas iglesias protestantes salen un montón, hermanos, salen un montón de denominaciones, ¿verdad? Salen lo que es los luteranos y los calvinistas, que básicamente ellos enseñan que todas las personas o los niños, hablándolo específicamente, nacen con esa naturaleza pecaminosa que es heredada. Los evangélicos también, muchos aceptan esa doctrina, aunque lo transmiten de una manera diferente, ¿verdad? Pero al final, si llegan a la conclusión de que todos nacen con un pecado, con este pecado original. Y hay algunos textos para que usted lo tenga ahí, que después más adelante vamos a ver una breve explicación, ¿verdad? De estos tres textos que son los más comunes que ellos utilizan, como es el Salmo 51, verso 5 específicamente: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Romanos capítulo 5, verso 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte, dice, se traspasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 7, específicamente del versículo 7 al 25. Y este es un texto muy fuerte que los calvinistas enseñan acerca del pecado original, que es una condición caída, ¿verdad? Y corrupta de toda la naturaleza humana, que es heredada por Adán, según lo que ellos enseñan, ¿verdad? No quiero que piensen que la iglesia de Cristo o que la Biblia enseña esto. Nada más estamos viendo qué es lo que ellos enseñan, cómo se define, ¿verdad? ¿Quiénes lo practican? ¿Por qué lo hacen? ¿Dónde fue instituido? Para ahora sí empezar a ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que eso es lo más importante que nosotros tenemos que considerar. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es el pecado. Recuerde que la clase o el título de esta clase es el pecado original. Cuando hablamos de pecado, hermanos, esto se deriva de varias palabras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento viene de una raíz hebrea que lo que significa es errar, faltar o hacer descarriar, defraudar, básicamente. Y también viene de un sustantivo, hermanos, del hebreo, que significa una ofensa, una ofensa. En el griego,
el Espíritu Santo utilizó otro sustantivo, hermanos, que es hamartía, que básicamente lo que significa es errar en el blanco, ¿verdad? Como ahí nosotros, bueno, los niños tienen un juego, ¿verdad? Que es donde tiran la bola y tienen que tratar de pegar en el punto del centro, ahí es donde está, es errar, ¿verdad? En esa dirección, es errar. Hay un léxico que se utiliza mucho en el inglés, que es laonira. Él dice que es obrar. Básicamente, el pecado es obrar contra la voluntad y la ley de Dios, es desviarse del camino de la justicia y el honor. Y hermanos, este sustantivo en lo que es en el Nuevo Testamento aparece 573 veces, en cuanto mencionándolo como pecado o como pecador o como pecados en general, ¿verdad? Que se mencionan. Y la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento menciona muchas cosas con respecto al pecado. Y quiero mencionar algunas, así como también quiero mencionar algunas de lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento acerca del pecado. Número uno, hermanos, en el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que los niños no llevan el pecado de los padres. Usted puede leer en Éxodo capítulo 32, versos 32 y 33, donde el escritor Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dijo que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Deuteronomio, usted sigue en el capítulo 24, verso 16, dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno va a morir por su propio pecado. Segundo de Reyes, hermanos, capítulo 14, verso 6, menciona también de eso. Y hay un texto también para mencionar algunos porque el tiempo va avanzando, hermanos. Puede anotar usted segundo de Crónicas, capítulo 25, verso 4, Jeremías, capítulo 31, verso 30, y Ezequiel, capítulo 18, versos 4 y verso 20. Específicamente, casi el texto más conocido con respecto a eso es Ezequiel, ¿verdad? Que el hijo no cargará el pecado del padre, ni el padre va a cargar el pecado del hijo. La justicia del justo va a ser sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Hermana, Jeremías 31:30, Ezequiel 18:20. Esos textos que mencioné nos hablan de que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento de que los hijos no van a heredar el pecado del padre, ni los padres, salud hermana, ni los padres van a cargar con el pecado del hijo. Y la Biblia nos enseña, hermanos, también en el Antiguo Testamento, que el pecado es una violación a la ley de Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, ya voy con usted, Steven. Génesis capítulo 3, donde vemos el ejemplo, ¿verdad? O el mal ejemplo de Adán y Eva. Debemos de entender, hermanos, y eso lo iba a explicar un poquito más adelante. Adán, ellos no fueron creados niños, ¿verdad? Fueron creados adultos, seres pensantes que podían razonar, que podían entender lo que Dios les había dicho, que podían comprender lo que era bueno y lo que era malo. ¿En qué sentido? En que Dios les había dado una ley: de todos los árboles del fruto podrán comer, pero de este árbol no vas a poder comer, porque ciertamente que comieres de ese árbol vas a morir, o del fruto de ese árbol vas a morir. Entonces Adán, ¿verdad?, que fue creado por Dios, fue creado un ser pensante, ya él podía razonar, ya él podía saber, y por eso fue que después vino la serpiente y engañó pues a Eva, así como también fue arrastrado a Adán por ese pecado. Entonces, entendiendo esto, hermanos, vemos que el Antiguo Testamento nos enseña que el pecado, para mostrar ese ejemplo, también
En Génesis hay demasiados ejemplos, hermanos. Para mencionar otro, Génesis capítulo 6, ¿verdad? Lo que es el mundo y el diluvio. Cómo Dios vino a destruir la tierra a causa de la maldad por medio del diluvio. Pero dio instrucciones a Noé específicas de lo que debía de enseñar al pueblo, de cómo debía de crear esa arca. Y bueno, el que creyera en ese mensaje y entrar en esa arca, pues iba a ser salvo de la destrucción, pero el que no, pues iba a morir. Esto es entendible de que todos los que no quisieron obedecer, únicamente la familia de Noé, ¿verdad? Que creyeron, esto es, que obedecieron, pues no violaron la ley de Dios, creyeron de todo corazón, podían entender, podían razonar y pudieron tomar una decisión. ¿Iba a decir algo, Steven? Correcta, 20, 5, cuando dice Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad a los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese también se menciona, si no me equivoco, es en Romanos capítulo 7, ¿no? No sé, puedo buscarlo, pero no sé, no voy a dar un detalle de eso, nada más ahora se menciona, ¿verdad? Pero es importante y pueden tenerlo ahí como referencia. Voy a seguir avanzando con la clase. En el Antiguo Testamento hay otras cosas que se menciona con respecto al pecado. Por ejemplo, el pecado es una acción que se origina, hermanos, en la mente, en el corazón del hombre. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 24, verso 9, la Biblia enseña que el pensamiento del necio es pecado. Una persona necia, hermanos, es aquella que es perversa, que es insensata, que no considera la evidencia, básicamente, que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Y lo que estamos viendo es que en el Antiguo Testamento el pecado es una acción, hermanos, que una persona de edad responsable debe de tomar. Aparte, o toma. Por eso es que el proverbista también, utilizando Proverbios capítulo 4, versos 20 al 23, nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo hace eso? Bueno, si usted lee versículos anteriores a ese Proverbios capítulo 4, verso 23 del versículo 20, él dice cómo uno puede guardar el corazón, inclinando el oído a las palabras del Señor, no apartándose de las razones del Señor, guardando las palabras. Esto significa poniéndolas en práctica en el diario vivir. Aparte, hermanos, hay algo muy importante también que el Antiguo Testamento nos enseña con respecto al pecado. Nos enseña que los deseos y las intenciones de corazón del hombre son malos desde su juventud. Génesis capítulo 8, hermanos, verso 21 nos enseña específicamente acerca de eso. Y hay muchas cosas más, hermanos, muchas cosas más que nos enseña el Antiguo Testamento, hermanos, con respecto al pecado, pero voy a ir avanzando porque ocupo mencionar algunas del Nuevo Testamento para explicar esos textos que mencioné anteriormente, que ellos utilizan para así poder tener una defensa, ¿verdad? Tener qué es lo que la Biblia enseña con respecto a esos textos de la Biblia. Obviamente el Antiguo Testamento, hermanos, nos menciona cuál es la solución al pecado. Y la solución al pecado siempre es Cristo. En cada libro del Antiguo Testamento, en los 66, usted puede darse cuenta, hermanos, cómo cada libro, usted puede ver, podemos ver a Cristo, hermanos, leyendo esos relatos o estos libros, hermanos, en cada libro del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, bueno, la Biblia nos enseña que el pecado es violar la ley de Dios. Primera de Juan
capítulo 3, verso 4. Hacer algo, hermanos, eso significa hacer algo que Dios prohíbe. Y para nosotros poder hacer algo, hermanos, debemos de razonar, debemos de entender. No podemos infringir una ley que yo no conozco, que yo no sé. Por eso el juicio de Dios va a ser justo. ¿En qué sentido? En que todos van a conocer o todos conoceremos, hermanos, lo que debemos de hacer o lo que debimos de hacer y lo que no debimos de hacer. Y cada uno va a recibir su recompensa conforme a lo que hicimos, de acuerdo a la justicia de Dios, que es su palabra. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que todo lo que no se hace con fe y todo lo que no procede de fe es pecado. Romanos capítulo 14, verso 23, nos enseña esto. En ese contexto, hermanos, el apóstol Pablo lo que hace, está hablando a la iglesia en el sentido de que no debían de poner una ley donde no había ley. Por eso en Romanos capítulo 14, verso 1 dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, hermanos, porque la opinión siempre nos va a dividir, pero la doctrina del Señor siempre nos va a unir. El judío lo que estaba haciendo era juzgando al gentil por lo que comía, y ellos no habían sido transformados todavía por la gracia de Dios. Algunos, ¿verdad?, no habían sido transformados. Por eso el apóstol Pablo le dice: no se juzguen por opiniones, sigan lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos capítulo 14, verso 19, así como Romanos capítulo 15, verso 12. Bueno, estamos viendo lo que habla el Nuevo Testamento, o algunas cosas, hermanos, de lo que habla el Nuevo Testamento con respecto al pecado. Número 1, que es infringir la ley de Dios. Número 2, hacer las cosas sin fe, ¿verdad? Todo lo que no proviene de fe es pecado. Esto es, sin una instrucción de Dios, sin obediencia a lo que Dios dice. También la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, verso 17. Y para Santiago, hermanos, solo en el contexto del capítulo 4, usted y yo nos podemos dar cuenta de qué es hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno para Santiago? Bueno, usted empieza a leer, hermanos, desde el versículo o toda la carta. Usted pregunta: ¿qué es hacer lo bueno? Y usted verá muchas acciones, pero solo en el capítulo 4, hermanos: pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y no pedir para con mis deleites. El no ser amigo del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquiera que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, verso 4. El ser humilde es algo bueno delante de Dios, pero Él da mayor gracia. Dice, por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a las personas sinceras, ¿verdad? Una persona que recibe, que acepta, eso es una persona humilde. Una persona que se somete a la voluntad de Dios y resiste al diablo. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es hacer lo bueno. Y el que no hace esas cosas, hermanos, dice que está en pecado, está en contra de la voluntad de Dios. Ser una persona constante, una persona que no sea de doble ánimo. Una persona de doble ánimo, hermanos, dice que es inconstante en todos sus caminos. Si soy inconstante en todos mis caminos, no estoy haciendo lo bueno. Y si no estoy haciendo lo bueno, estoy en pecado, ¿verdad? Delante de Dios. Humillarse, ¿verdad? Delante del Señor. Para Santiago es hacer lo bueno. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse es tener respeto, es respetar, es conocer mi condición, la condición de Dios, lo alto, lo sublime, y la condición de nosotros, que por gracia, ¿qué seríamos de Él? ¿Usted va a decir algo, hermano? ¿Qué cree usted, hermana? Es
que a mí me suena como alguien de doble cara, pero creo que no va por ahí. Una persona implica eso. ¿Qué quiere decir? Literalmente no está ahí, pero doble cara, ¿por qué? Porque digo una cosa, pero hago otra. Mi corazón dice, sé que tengo que hacer esto, porque esto es lo que la palabra de Dios me enseña, pero vivo otra cosa. Hago un día una cosa, oro hoy, pero en un mes no oré. Inconstancia. ¿Y cómo voy a prosperar si no tengo una vida constante, continua? Y eso es lo que Santiago nos dice. El hombre que es de doble ánimo, un día sí lo hago, otro día no. Un día me congrego, otro día no me congrego. Un día oro, otro día no oro. En fin, seguimos, hermanas, espero haberle respondido. El murmurar, hermanos, del hermano. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, porque el que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú que juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago capítulo 4, verso 11. Entonces, el murmurar del hermano no es algo bueno, ¿verdad? Delante de Dios. No murmurar del hermano. Murmurar es hablar suave, suavecito, o sea, callado, atrás, a espaldas. Eso es hacer lo malo, ¿verdad? Pero el no murmurar es hacer lo bueno delante de Dios. Tomar en cuenta a Dios en todos los planes, hermanos. Eso es hacer lo bueno. Y también nos enseña el Nuevo Testamento que toda injusticia es pecado. Primera de Juan capítulo 5 verso 17 dice, toda injusticia es pecado. El antónimo de injusticia, hermanos, ¿qué sería? Justicia, lo que es recto, un sinónimo de la fe, hermanos. En Hebreos capítulo 13, usted puede ver sinónimos de la fe, la doctrina del Señor, los caminos rectos del Señor, la fe, la palabra de Dios. Entonces, el vivir una vida que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, practicando, haciendo lo que no es recto, es injusto delante de Dios. Y si usted lee el contexto, hermanos, también habla específicamente también acerca del tratar mal a un hermano, del no amar al hermano, un montón de cosas, hermanos, que nosotros aprendemos de esto y observamos que toda la palabra de Dios es justa. El salmista dice, tu palabra es justa, tu palabra es recta. Salmo 119, verso 197. Por lo tanto, hermanos, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que el que practica el pecado, podemos llegar a la conclusión, está en contra de la voluntad de Dios, es del diablo, como nosotros observamos ahí en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, vamos a algunos textos para mencionar en estos breves minutos que tenemos, hermanos. El Salmo 51:5, ¿verdad? Que he aquí en pecado o en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Recuerde que ese es un texto que utilizan para probar lo del pecado original. Este texto, en primer lugar, debemos de entender que nos está hablando no el pecado de ningún niño, ni del pecado original. Leyendo, nosotros nos podemos dar cuenta que este texto está hablando del pecado de David, ¿verdad? Y por eso usted ve leyendo, hermanos, es un hermoso salmo, de hecho, para leer, para orar, para llevarlo en nuestras oraciones y en nuestra práctica también. Usted ve los pronombres que él utiliza, David, aquí: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado. Son pronombres, hermanos, que utiliza David para referirse a él y no al pecado original, ni no al pecado de nadie. Eso en primer lugar. En segundo, debemos de entender de por qué David, ¿verdad? ¿Por qué David
hace referencia al momento en que fue formado en el vientre de la madre, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Entonces dice, ahí está, agarran ahí y los niños ya nacen en pecado, aplicación directamente al texto. Pero hermanos, debemos de entender, y más que todo también en los salmos o en los libros de los salmos, recuerden que son varios libros que se constituyen ahí pues en uno, y debemos de entender una de las partes de la interpretación bíblica, hermanos, que son el uso, hermanos, de las figuras literarias. Debemos de entender las figuras literarias que se usan en el texto, ¿verdad? Para no sacar un texto fuera de su contexto. Y la figura que se utiliza aquí, hermanos, es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. Y en muchas partes, hermanos, de la Biblia, eso es una figura literaria que se utiliza comúnmente. Por ejemplo, en Job, capítulo 31, verso 18, Job, haciendo alusión, ¿verdad? O justificándose delante de Dios del por qué, ¿verdad? Me habían pasado todas estas cosas. Él dice que desde el vientre de la madre, él fue guía de una viuda. ¿En qué sentido? Él lo que está utilizando es una exageración. ¿En qué sentido? Porque podemos decir, bueno, ¿cómo Job desde el vientre fue un guía, ¿verdad? Si no había nacido. Bueno, ese texto no lo tocan, ¿verdad? No lo utilizan. Job 31, 18. Podemos preguntar, bueno, ¿cómo Job fue un guía de la viuda si él no había nacido? Eso es un lenguaje, hermanos, que es una exageración, ¿verdad? Para dar a entender algo. Job lo que estaba hablando era de su integridad, todas las circunstancias que estoy pasando. He sido bueno, ¿verdad? Utiliza una exageración, ¿verdad? Para, por decirlo así, defenderse. Los ruegos de David fueron por sus pecados, hermanos, después de su nacimiento, porque el mismo contexto, hermanos, de los salmos nos enseña esto. Por ejemplo, el Salmo 25, hermanos, versos 7 y 8, dice, de los pecados de mi juventud, hablando David, ¿verdad? Y de las rebeliones de mías en mi juventud, no te acuerdes, haciendo una acción, acudiendo a Dios por misericordia, por su gracia, por su bondad, por los pecados que él específicamente dice desde su juventud, y tomando el contexto general que desde la juventud, hermanos, es que el hombre toma malas decisiones, o como hombres, hablando del género humano, ¿verdad? Hombres y mujeres tomamos malas decisiones delante de Dios, según Génesis 8, ¿verdad? Es desde la juventud, esto es desde una edad pues responsable, hermano. Recuerdo, por aquello de que estemos evangelizando y alguien nos haga la pregunta, ese de la exageración, ¿verdad? Que salgo y terminamos pero hay otro caso que no sé si lo llegan a mencionar, pero que es que era el segundo paso y es muy curioso. David es el número 10 en su generación. Y dice la escritura en Deuteronomio 23:2 que no podían entrar bastardos, o sea, hijos no nacidos en un matrimonio constituido, hasta la 10ª generación. O sea, que toda la familia de David no podía entrar a ofrecer ofrendas, a llevar corderos, 10 generaciones. Entonces, la idea que está dejando es que ninguna de mi familia ni de mis ancestros ha podido entrar a adorar porque yo soy el número 10. El número. Todos ellos no pudieron. Y de eso se trata, que ninguna impureza o algún pecado se encuentra en su familia, pero no es algo tan literal que pueda aplicar. Un argumento ahí, otro, hermano, no lo tenía. Deuteronomio 23:2. Que habla de la ley, y Primera de Crónicas 2, 4 al 15, es el que hace el porteo de la familia de David. Y gracias, hermano, por ese aporte a la clase. Para seguir o para considerar, hermanos, este texto del Salmo 51, hay que considerar también toda la Biblia, hermanos. Por ejemplo, Isaías 49:1
que Jehová lo llamó desde el vientre de su madre. Jeremías capítulo 1 también verso 5, que desde el vientre de la madre fue antes que naciese, ¿verdad? Ya estaba santificado. Entonces debemos de entender de que parte, hermanos, de la doctrina del pecado original es que solo Jesús y María, ¿verdad?, nacieron sin pecado. Entonces, ¿qué pasa con Isaías? Que menciona esto, que desde el vientre del madre lo llamó, nació sin pecado. ¿Qué pasa con Jeremías? ¿Verdad? Que desde el vientre de su madre fue santificado. Esos textos pues también nos pueden servir para eso. Si se puede preguntar eso de María, si María nació sin pecado, la mamá de María nació sin pecado o no sin pecado. Ajá. Si María heredaba el pecado, o sea, si el pecado se puede heredar el pecado de la mamá. Otra conclusión, ¿verdad? Tome nota, nada más, tome nota. Otra conclusión. Ajá, Lucas capítulo 1, hermanos, usted puede ver cómo ella lo que menciona es: regocíjase mi alma en Dios, dice, y utiliza mi Salvador, es un pronombre, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ella quiere un Salvador si ella nació así, si no tiene pecado? Es ilógico, ¿verdad? Mencionar eso. Y eso con respecto a y voy a tomar unos minutos nada más para mencionar el Romanos capítulo 5, verso 12, que por lo tanto, como el pecado entró en el mundo, hermanos, por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Si usted ve, hermanos, este libro, hermanos, de Romanos, fue escrito por Tercio y específicamente fue dictado por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 16, verso 22, dice que Tercio fue el amanuense. Esto durante su tercer viaje evangelístico, que fue entre el año 57 y 58, escrito para cristianos romanos, según Romanos capítulo 1, verso 7. Y nosotros vemos que el tema de esta epístola es cómo ser hallado justo delante de Dios. La justicia de Dios o la justificación es el acto en el cual Dios declara al hombre justo, lo absuelve de su culpa y anula el castigo que debía de haber en el ofensor. Y ese castigo, pero eso no significa que nadie tenía que pagar, ¿verdad? Alguien tuvo que pagar, y el que pagó fue Cristo por nosotros. En Romanos capítulo 1, usted puede leer la condición del gentil. ¿Cómo estaba el gentil? Habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. La condición del gentil era deplorable delante de Dios, habían pecado. Capítulo 2, usted lee cómo el judío, hermanos, cuál era su condición. Y por los judíos dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por su causa. Para llegar al capítulo 3, Romanos 3:23, Pablo le dice, tanto gentiles como judíos, todos han pecado delante de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, están destituidos de la gracia de Dios. En el capítulo 4 usted lee acerca de la fe de Abraham, ¿verdad? Cómo él fue, su fe le fue contada por justicia. Romanos capítulo 4, verso 9. Y para llegar al capítulo 5, donde vemos la fe en Jesucristo, cómo las bendiciones del cristiano están en Jesucristo, donde hay justificación, donde hay entrada por la gracia a la fe, donde está el Espíritu Santo, donde el amor de Dios está, donde somos salvos de la ira delante de Dios, según Romanos capítulo 5, verso 11, donde somos justificados pues por la fe, ¿verdad? Tenemos paz, donde hay paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando llegamos ahí al versículo del 12 al 20,
usted ve ese texto que leí anteriormente, ¿verdad? Pero debemos de entender, como mencioné, explicando un poco en el Antiguo Testamento, que Adán y Eva, hermanos, fueron creados adultos. Esto es con la capacidad de discernir, con la capacidad de comprender la ley de Dios. Este versículo, hermanos, enseña la consecuencia del pecado. Se extendió a todos los hombres, no porque Adán pecó, sino porque todos hemos pecado delante de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Anteriormente ustedes y yo podemos leer cómo el apóstol Pablo indicó que donde no hay ley, no hay pecado, hermanos. Si no hay ley, no puede haber pecado. Recuerde que la ley lo que hacía era señalar el pecado. La ley fue dada para ello, para señalar. Y ese propósito de la ley, o el propósito, según Romanos capítulo 10, era llevarnos a Cristo, hermanos, a Cristo. Entonces, considerando el significado, hermanos, de lo que es el pecado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es infringir la ley de Dios, podemos llegar a la conclusión lógica de que un bebé no puede infringir, hermanos, una ley. Tampoco los bebés pueden entender la ley, no la pueden razonar, no la pueden discernir, no la pueden procesar. Por lo tanto, ellos no pueden cometer una infracción. Entonces, lo que este texto, hermano, nos está hablando, este texto lo que está hablando es del origen del pecado. ¿Cuál fue el origen del pecado? La desobediencia, la desobediencia. Pero yo no puedo pasar la desobediencia a otros, ¿verdad? Como un pan, como una papa caliente. Uy, eso está caliente y le voy a pasar mi desobediencia a aquel. No se puede, hermanos. Recuerde Ezequiel capítulo 18, verso 20, que habla que el padre, ¿verdad?, no va a cargar el pecado del hijo, ni el hijo va a cargar el pecado del padre. Yo no le puedo pasar mi pecado a Milena no me puede pasar, por decirlo de esta manera, teniendo ella una edad responsable, mi pecado. Así que vamos a dejarlo ahí, hermanos. Quedó pendiente Romanos 7, pero hice como un escrito de solo Romanos 7 y se los voy a compartir para que ustedes lo tengan ahí. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. Hay hambre, todos tenemos hambre, ¿sí? Hambre y sed de justicia. No, para es lo que es que el pecado no se hereda, pero